Para pintar este cuadro decidí comenzar con una base color naranja pálido. Este color lo que va a hacer es darle cierta calidez a la pintura y principalmente a los verdes. Les digo, en realidad es un efecto bonito, ¿no? Cuando hay un cálido que está vibrando por debajo de colores fríos, ¿no? En este caso los verdes. Les digo, este es el color de la tablita y aquí en la paleta mis colores. Blanco titanio, verde limón, sombra tostada y negro. Lo primero que quiero es hacer el dibujo. Estoy adelgazando simplemente un poquito de sombra tostada con solvente. Quiero comenzar con un pincel bastante ancho y de cerdas duras. Cualquier cosa que no me guste es muy sencillo borrarlo, ¿no? Con un trapo. Creo que estaba muy a la derecha la composición, entonces bueno, simplemente borro y vuelvo a comenzar, no pasa nada. Pero sí, la idea de utilizar un pincel ancho y de cerdas duras es que vaya dejando textura. Lo que quiero en esta capa es no solamente indicar el dibujo, sino empezar a añadirle textura, ¿no? a la imagen, les digo, para que después no se vea plana. Porque la pintura puede tender a ser demasiado plana, quedar como plasta. Lo que quiero es evitar eso. Entonces, para eso voy a trabajar con las diferentes capas y también con diferentes grados de transparencia. Les digo, voy a empezar así con el color más delgadito y lo siguiente que voy a hacer es agregar un poquito más de pintura para oscurecer algunas zonas y así tener diferentes valores tonales. Pero también añadir textura. Les digo, es que la pintura puede ser demasiado plana si no vamos como construyéndola poco a poco. Con que no se vea plana me refiero a que haya variedad en la consistencia de la pintura, en la transparencia, en la opacidad, en la forma de la pincelada, en el grosor de la pintura, ¿no? Algunas partes que sean delgaditas, otras partes que tengan un poquito más de carga. Todas esas variaciones le van a aportar riqueza a nuestra descripción y por supuesto eso va a hacer que el cuadro sea más interesante para el espectador. Si el espectador ve un cuadro donde el cielo, luego el follaje, el tronco, el puente, el piso, las sombras, todas las partes estén trabajadas de la misma forma, es decir, pinceladas con la misma forma, el mismo tamaño, la misma consistencia de la pintura, pues eso va a ser aburrido, ¿no? Para el espectador. El tener variedad es lo que va a hacer que nuestro cuadro sea interesante. Y les digo, lo que yo busco es trabajar con diferentes consistencias. Les digo, empecé aquí ahorita sí con la pintura con puro solvente muy líquida. Ahorita estoy dando una pintura con un poquito más de óleo, pero todavía está bastante líquida y estoy utilizando un pincel duro para, les digo, dejar como cierta textura en cada pincelada. Y encima de esto voy a trabajar con otra consistencia de pintura, con otro tipo de pinceles, ¿no? Pinceles redondos, pinceles suaves. Y esto me va a dar otro tipo de resultado. Pero la idea va a ser dejar ver lo que hay debajo. Dejar visibles, ¿no? Estas primeras capas en algunas secciones. Y en realidad es difícil porque uno tiende a sobretrabajar los cuadros. Con el pardo indiqué más o menos el dibujo. Y ahora lo que quiero es comenzar a poner bloques de color. Verdes claros, verdes de tono medio, verdes oscuros. Para que vaya teniendo también volumen. Pero estos bloques de color lo que van a servir es como telón para los detalles que irán encima. Entonces no me preocupo mucho por la forma de estas pinceladas. Igual les digo, quiero que sean muy amplias, muy sueltas. No me preocupa que no tengan forma de hojita ni nada. Son solamente, les digo, bloques de color para
establecer los tonos principales. Y en realidad pues continúo dibujando con esto. O sea, estoy estableciendo mis formas principales de la composición. Pero no pierdo de vista el no cubrir todo. O sea, dejo que la capa inferior respire todavía, ¿no? O sea, no la cubro completamente. Para la cuarta capa voy a empezar ahora sí a agregar detalle. O sea, lo que estoy pensando al agregar detalle es no cubrir todo. O sea, porque ese es el riesgo. Trabajar todo el cuadro y cubrir lo que ya tenemos ganado. En esta capa lo que estoy intentando hacer es respetar lo que ya sirve, ¿no? Si veo que hay una mancha que ya está bien y que no necesita más detalle, bueno, no la toco. O sea, voy a intentar agregar detalle solo donde sea necesario. Les digo, es difícil, o sea, uno tiende a sobretrabajar las cosas, pero bueno, estamos intentando, ¿no? Hacer el esfuerzo por detenernos a observar y ver dónde realmente es necesaria la pincelada y dónde ya el cuadro está resuelto. O sea, y es que el riesgo de trabajar demasiado es que vamos a cubrir el color de la base y ese ya no lo podemos recuperar. O sea, podríamos perder, por ejemplo, detalle. Si hay una parte que nos quedó muy definida y la queremos un poquito, digamos, más suelta o más abstracta, bueno, podemos darle otra capa encima donde trabajemos otra vez con una pincelada más suelta y menos definida. Pero ya el color de la base, pues ya no lo vamos a recuperar. Realmente ese es lo riesgoso de trabajar de más. Pero sí, poco a poco voy trabajando con, por ejemplo, pinceles más pequeños, ¿no? Para agregar detalles más finos. Y voy agregando más tonos, ¿no? O sea, en mi paleta voy mezclando más colores, diferentes tonos, y los voy añadiendo al cuadro. Como estoy usando puro solvente, en realidad después de un ratito voy a sentir que la capa de abajo empieza a secar. No seca completamente, o sea, sigue fresca, se puede mover todavía si la froto, pero ya la siento como un poquito pegajosa y siento que ya no se bate tanto el color. O sea, les digo, porque todo este cuadro lo estoy pintando en una sola capa. Pero que el color de abajo empiece a secar, va a ser más fácil aplicar una capa encima sin que se revuelva demasiado el color con la capa de abajo. Lo que no quiero hacer es frotar demasiado, ¿no? La pintura. O sea, les digo, el color de abajo está fresco. Entonces, si por ejemplo trabajo con un pincel duro, pues es más fácil que se mueva la capa de abajo. Si no quiero que se combine un color con otro, o sea, lo que puedo hacer es utilizar un pincel más suave en estas capas superiores para que así apenas yo deposite la pintura sobre la capa fresca, o sea, pero sea tan suave que no remueva la capa inferior. Es apenas rozar el cuadro con el pincel. Entonces, por supuesto, ayuda para esto mucho más un pincel suave. Y el otro punto importante es la consistencia de la pintura. O sea, quizás para estas capas superiores nos funciona que la pintura esté un poquito más líquida. Bueno, o sea, les digo, tampoco es una regla y todo depende de lo que uno quiera. Yo digo, si uno pone la pintura un poquito más líquida, lo que va a suceder es que no se va a combinar tanto con la capa de abajo. O sea, como la capa de encima va a estar fluida, se va simplemente a depositar sobre la capa inferior. Porque si la pintura está demasiado espesa, pues vamos a tener que como que frotarla o tallarla, ¿no? O manipularla con un poquito más de fuerza y eso va a hacer que se remueva la capa inferior. Es una cosa que con la práctica van a ir dominando, pero sí quiero que lo tengan presente. Quiero decir que uno puede poner una capa fresca encima de otra capa fresca
y controlar si quiere que esta nueva capa se combine con la de abajo o no se combine con la de abajo. O sea, les digo, no quiero decir que no se deba combinar o sí se deba combinar. O sea, uno puede hacer las dos cosas, pero uno debe poder controlar lo que uno quiere que la pintura haga. O sea, uno decide si frota la nueva capa con la capa inferior para que se combine un poquito o no. O sea, lo que quiero decir es que no hay una regla de que algo se debe o no se debe hacer, sino que uno tiene que controlar lo que quiera que haga la pintura, ¿no? Esa sería la idea. Aquí donde sentí que la pincelada quedó demasiado definida, le voy a pasar la espátula para romper como un poquito la forma de la pincelada. Y ya, les digo, uno puede continuar agregándole más detalles, corrigiendo cualquier cosa que no le haya gustado. A veces es común que uno arruina el cuadro, o sea, iba ya por buen camino y por tomar una mala decisión, bueno, pues empieza como a pasar cosas que uno dice, híjole, creo que se veía mejor antes. Para eso creo que lo que conviene más es detenerse. Es que cuando uno está pintando entra como en un ritmo, ¿no? de trabajo, donde quizás en algún punto uno ya deja de pensar o deja de poner atención a lo que está haciendo y simplemente continúa añadiendo y añadiendo más cosas al cuadro. Pero hay ocasiones en que lo mejor es dejar descansar el cuadro, verlo con calma y observar si algunas zonas ya están bien resueltas y enfocarnos nada más en las pequeñas zonas que haya que trabajar para arreglar algo, agregar un detalle, definir una forma o por el contrario, desdibujar alguna forma que quedó demasiado nítida y que debería ser como más abstracta o más borrosa, no sé. Pero sí, esto de detenerse, observar y no estar simplemente pintando por pintar o pensar así de es que tengo que llenar todo el cuadro de pintura, ¿no? Para que se vea algo. No, podemos tomárnoslo con más calma, ver si algo ya se ve bien, pues no tocarlo. Ok. Bueno, digamos que este sería el cuadro terminado. En realidad es apenas la primera capa. Creo que todavía hay algunas partes que quiero trabajar un poquito más, corregir, definir, etcétera. Pero lo que quiero que vean es que se alcanzan a ver todas las capas, ¿no? Desde el color de la base, este naranja que está aquí en la esquina o en algunas partes aquí todavía del puente. Después el color sombra, ¿no? del dibujo. También se ve en algunas zonas, acá en el puente. O sea, se alcanza a ver, les digo, como diferentes capas, ¿no? Desde la base, luego ese color cálido, se ve la textura rayada del pincel y después encima ya estos, pues sí, como capas más en plasta, más cubrientes. Pero les digo, esto enriquece mucho la experiencia del espectador. O sea, en lugar de ser una pintura únicamente plana que está trabajada en una sola capa, el espectador puede ver una construcción, ¿no? De diferentes capas y eso le da profundidad. Les digo, y esta es solamente la primera capa del cuadro. Puedo continuar todavía trabajando, por ejemplo, con algunas veladuras encima de esto y eso va a enriquecer todavía mucho más. Y luego encima de la veladura puedo colocar otra vez una capa de pintura cubriente. Pero bueno, esa es la idea, dejar respirar las diferentes capas de la pintura. No utilizar una pintura que sea completamente cubriente o capas que todas tengan las mismas características, ¿no? De transparencia, consistencia, etcétera. Toda esta variedad va a enriquecer nuestro trabajo.
En fin, espero que estos consejos les ayuden en su trabajo y nos vemos en el próximo.